testifico para dar la gloria y la honra a mi Padre Celestial. En profecías pasadas el Señor me decía que iba a estar pasando por dificultades, que no tuviera miedo porque Él siempre estaba conmigo, iba a estar ahí siempre. Es así que un día de repente empiezo a sentir que no tenía gusto y luego en horas de la noche empecé a ver que no podía mover el ojo, tenía el ojo completamente paralizado, abierto, no podía cerrarlo, así que llamamos al servicio de emergencias, me dijeron que tenía una parálisis. Al día siguiente los síntomas empeoraron, es así que empecé con mucho dolor de cabeza, un dolor de cabeza muy fuerte. Cuando vinieron los servicios de emergencia tenía la tensión muy alta, la boca se me empezó a ir hacia un lado. Cuando llegué al hospital tenía la boca totalmente torcida y el dolor de cabeza era muy muy fuerte. Es así que en todo momento yo veía a la hermana María Luisa siempre parada al lado mío, ahí conmigo. Yo abría y cerraba los ojos y volvía y los abría y ella estaba ahí. Así cuando empezaron a hacerme las pruebas, a revisarme, me dijeron que posiblemente era un ictus, que me iba a tener en revisión, en observación. Me hicieron las pruebas, me hicieron los exámenes y dijeron que no, que era una parálisis facial. Me dijeron que la recuperación iba a ser muy lenta, que iba a estar de 6 meses a un año en terapia, pero que no me daban garantía, no me daban seguridad de quedarme 100% bien, que podía quedar con algunos síntomas. Es así que yo en ningún momento desconfié de Dios, siempre decía, Señor, si tú me has permitido esto, lo acepto. Y siempre orando en mi mente y en todo momento oraba y le pedía al Señor y hablaba con Él y le decía que yo confiaba en Él. Fueron momentos muy difíciles porque no podía comer, la comida me salía de la boca la comida. Cuando iba a beber se me salía todos los líquidos. Fueron momentos difíciles para mi familia y para mí, pero siempre confiando en Dios. Es así que una chica cuando me vio se puso a llorar. Me dice, Aide, no puede ser que de tan joven estés así. Y yo le decía, no, pues yo estoy súper bien, yo soy muy, muy bien. Me decía, no, es que mi esposo le dio eso hace muchos años y mi esposo aún a partir de tantos años, aún sigue igual, con la parálisis, con la boca torcida y su ojo no lo puede cerrar. Yo le decía, no, yo estoy perfectamente bien, le decía. Es así que me dieron cita para empezar con la terapia. A los 12 días, cuando voy a la terapia, estaba el 90% recuperada. Cuando la médica me vio, se sorprendió y me dice, pero es que tú no tienes nada, tú estás prácticamente bien. Le dije yo, sí, gracias a Dios, estoy muy bien. Así que me dijo, te voy a dar cita para dentro de 15 días, a ver cómo vas. Es así que me llamó a los 15 días siguientes y yo estaba totalmente bien. Estaba mi boca, mi ojo, mi cara estaba totalmente bien. Todo lo testifico para darle la gloria y la honra a mi Padre Celestial. Buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga. Yo quiero testificar para darle gloria y honra al Señor, que en profecías pasada siempre me decía que no me preocupara, que Él estaría cuidando de mí, que Él estaría proveyéndonos todo lo necesario, que no me preocupara. Hermanos, a principio de año yo estaba haciendo un proceso para empezar a trabajar en una empresa y era un proceso de selección siempre largo, con muchos filtros y pues ya estaba en la fase final, ya casi iba a empezar a trabajar cuando empezó lo de la pandemia. Y pues al principio me puse muy triste. Y yo, ay Señor, mira, ya todo listo, todos los exámenes que había hecho. Después ya me tranquilicé y dije, bueno, tú sabrás qué sigue. Y bueno, hermanos, les digo que a pesar de que no he podido empezar a trabajar, el Señor me ha bendecido grandemente. El Señor puso gracia y ha puesto unos ayudadores que nunca me imaginé, personas que me han dado dineros. Hermanos, les puedo decir que he tenido dinero mucho más del que tuviera en este momento si estuviera trabajando. Así que yo escuchaba los testimonios de los demás hermanos que les ponían dinero en las cuentas y el Señor, yo me imaginaba cómo sería y qué se sentiría. Y el Señor me ha puesto dinero 2 veces en la cuenta que no sé de dónde provienen, por qué razón y por qué motivo, y que han sido de gran ayuda y de gran bendición. Es así, hermanos, como también el Señor a finales del año pasado me decía que iba a estar cuidando de la vida de un ser querido, que iba a estar muy delicado de salud, pero que no me preocupara, que Él sería cuidándolo, que Él sería sacándolo adelante. Pues en el momento no entendía, pues porque todos en mi familia estaban sanos.
este año con lo de la pandemia, mi papá se puso muy mal, se le dio el virus, estuvo en cuidados intensivos, estuvo muy delicada de salud, los médicos no daban muchas esperanzas, decían que lo iban a desconectar, pero pues a ver cómo reaccionaba, pero que ellos no se querían comprometer con su salud. Y hermanos, para sorpresa de los médicos, yo la verdad estuve muy tranquila, esperé en el Señor, mis familiares pues en Colombia, todos muy preocupados, pero pues yo tenía como esa paz y esa tranquilidad porque tenía la promesa del Señor. Es así como después de 12 días de estar en coma, bueno, los médicos lo desconectaron y para gloria del Señor se despertó muy bien y bueno, todo esto lo testifico para darle gloria y honra al Señor. Testifico para la honra y gloria de Dios que a mi papá le dio un dolor abdominal muy fuerte, a lo cual me dispuse a orar al Señor, a glorificar y alabar al Señor y ver un estudio bíblico. En la oración de la hermana María Luisa, el Señor tomó mis labios y me dijo que en ese instante hacía sanidad en la enfermedad de mi papá. Al día siguiente recibí una llamada muy temprano donde me decían que mi papá se le había estrangulado una hernia y sería llevado de urgencias a la clínica. Me dispuse a viajar inmediatamente, pues resido en una ciudad diferente donde vive mi papá. En el transcurso del viaje le realizaron la cirugía a mi papá, en la cual le encontraron 30 centímetros de intestino necrosado y su intestino se había perforado, tenía peritonitis, asepsia en el abdomen. Ingresaron a mi papá a la UCI en estado crítico. Al día siguiente me permitieron verlo a través de un vidrio y allí autoricé para una segunda cirugía, en la cual el médico me dijo que sería lo más probable que mi papá quedaría con una colostomía. Para la honra y gloria de Dios, en su misericordia, el Señor cumpliendo sus promesas, al día siguiente, la cirugía estaba programada para las 12 del día y pasaban las horas y no ingresaban a mi papá, recibiendo nosotros una llamada a las 5:30 de la tarde donde el médico nos decía que mi papá había salido positivo para COVID. Le realizaron la cirugía a mi papá, en la cual salió todo muy bien para honra y gloria de Dios, le pudieron unir perfectamente los intestinos, todos sus intestinos quedaron irrigando buena sangre, lo dejaron con el abdomen abierto nuevamente y lo ingresaron a la UCI seguidamente. La preocupación de todos al mi papá ser positivo para COVID, porque mi papá es oxígeno dependiente, tiene 83 años. La preocupación era de que sus pulmones sí resistieran al ser positivo para COVID. Pasaron los días y el médico determinaron quitarle la sedación poco a poco y eran horas determinantes para poder ver si mi papá resistía sin el respirador. Para la honra y gloria de Dios en su misericordia, cumpliendo su promesa nuevamente, mi papá resistió sin el respirador y lo despertaron poco a poco, a lo cual, pasados algunos días, lo ingresaron al pabellón de COVID, de hospitalización. Allí pasó algunos días donde los médicos determinaron hacerle la tercera cirugía para cerrar su abdomen. El Señor en su misericordia nuevamente se glorificó porque le cerraron bien su abdomen y mi papá respondió perfectamente clínicamente y pasados pocos días, al cumplir los 14 días de la cuarentena del COVID, al cual los médicos decían que mi papá teniendo el virus no se había manifestado de ninguna manera. Fue así como mi papá salió de la clínica y hoy se restablece de manera perfecta y maravillosa gracias a la misericordia y a la promesa cumplida de mi Padre Celestial. Todo esto lo testifico para darle la honra y la gloria a mi Padre Celestial. Hermanos, quiero testificar para engrandecer el nombre de mi Padre Celestial y el respaldo que Él le da a la hermana María Luisa. En las profecías pasadas el Señor me dijo que vendrían grandes cambios en medio de mi vida, que estaría pasando por una prueba, pero que en ese momento le orara con alegría, mas no con tristeza, porque Él iba a mostrar su poder, que Él se iba a manifestar, porque muchos de los míos decían que yo estaba en el lugar equivocado. El día 19 de marzo por la noche empecé a enfermar con mucho dolor de estómago, devolviendo. Le oré al Señor y al otro día yo me fui para el trabajo. Pero antes de llegar a mi trabajo empecé con mucho dolor de huesos, de espalda, dolor de cabeza. Cuando llegué a mi casa yo ya no tenía olor ni sabor, había perdido el olfato. Llamé a los médicos, les comenté lo que estaba pasándome. Me dijeron que era que yo había cogido el virus, que tenía que quedarme en cuarentena. Es así que yo le oraba al Señor y el día 22 de marzo, el día domingo, me levanté y le dije al Señor que iba a estar en la enseñanza, que iba a aprender de su doctrina, hermanos, porque la verdad no tenía alientos, me sentía con mucho dolor, no tenía ganas de comer, no tenía ganas de levantarme. Me levanté, me arreglé, me organicé para el Señor. Estuve en la enseñanza, en medio de la oración de la hermana María Luisa, yo le especifiqué al Señor mis dolencias,
Le dije al Señor que en ese momento solamente lo tenía a Él porque yo estaba en mi casa sola con Él, que Él era mi médico, que Él era mi todo en medio de mi vida. Y le especifiqué las dolencias, todo lo que yo estaba pasando. Es así, hermanos, que después de terminar la enseñanza, porque ese día el Señor nos profetizó, entré en un sueño profundo, dormí y al despertar en mi casa había olores de flores, de perfumes, tenía hambre y preparé comida, comí, ya tenía sabor, tenía olor, ya no tenía dolores en mis huesos. El Señor me había sanado, ese respaldo que el Señor le da a la hermana María Luisa. Yo quiero testificar de la grandeza y el poder del Señor. Él me decía que Él pondría gracia en medio de aquella bendición laboral. Hermanos, un día antes yo había firmado el contrato de trabajo. Es como así el Señor me decía que recibía una ayuda de este gobierno. Yo recibí aquella ayuda. Mi sueldo me llegó completo. Nada me faltó como el Señor me dijo que nada me faltaría. Antes pude compartir con otras personas los alimentos. El Señor me decía que llegarían bendición tras bendición y así ha sido, hermanos, ha sido para bendición, ha llegado bendición tras bendición. Lo más hermoso es ver a mi madre, cómo le alaba al Señor, cómo le canta, cómo le ora, porque yo estoy aquí en España, mi madre está en Colombia y veo los videos como ella dice que ella es feliz, ver lo bonito que la hermana María Luisa nos enseña. Todo esto, hermanos, yo lo testifico para engrandecer el nombre de mi Padre Celestial. Quiero testificar para la honra y gloria del Señor. Hace aproximadamente 2 años, la ciencia me decía que debido a una situación hormonal, no podría tener hijos. Sin embargo, el Señor me decía en profecía que me daría descendencia, por lo que confiando en el Señor, mi esposo y yo lo dejamos en sus manos. Así fue como para inicios de este año, el Señor me daba un sueño, donde me realizaba muchas pruebas de embarazo, y todas tenían resultados positivos. Esa mañana, al levantarme, fui y realicé la prueba y para la honra del Señor, sin ningún tipo de tratamiento especial, a inicio de este año, estamos en estado de embarazo. Pero las bendiciones del Señor aún continúan, pues al inicio del embarazo, la ciencia encontró un pequeño hematoma y el doctor me otorgó una licencia médica, justo antes de un viaje al interior del país que debía realizar debido a una actividad laboral. El viaje fue justo el día y al lugar donde se detectó el primer caso de COVID en el país. De esta manera nos protegió el Señor. Y así es, debido a la situación del COVID en el lugar donde trabajo, nos han permitido trabajar desde casa, por lo que durante todo el embarazo, el Señor me ha guardado y el hematoma finalmente desapareció. El bebé y yo estamos en excelentes condiciones, como han sido sus promesas, y todo esto lo testifico para la honra y gloria del Señor.